sobre todo para hacer mención a las críticas surtidas por parte del Partido Popular en el último pleno de la corporación del pasado viernes. Llega un momento que el Partido Popular es incapaz incluso de reconocer las cuentas públicas del año 2014, que ya hemos venido diciendo en anteriores ruedas de prensa que son envidiables, son unos números que son totalmente optimistas y que dejan perfectamente a nivel financiero las cuentas del Ayuntamiento de Torrelavega perfectamente saneadas para que el equipo de gobierno entrante haga lo que tenga que hacer. Parece increíble que desde el propio Partido Popular, desde la propia portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torrelavega, se llegue a criticar incluso la propia ley del Partido Popular, que es la que obliga a las corporaciones locales a tener que dedicar parte de su superávit a amortizar préstamos. Es una crítica que nosotros hemos venido defendiendo desde prácticamente el que se instauró la ley, porque sabíamos que el Ayuntamiento de Torrelavega iba a seguir generando superávit, iba a seguir generando superávits que al final tenían que tener que ir a amortizar créditos que no tocaba, y parece increíble que el Partido Popular, que también le tocó en su época de gobierno el dedicar más de 2 millones de euros a amortizar créditos, pues de alguna manera critique que este nuevo equipo de gobierno se vea en la necesidad, lógicamente imperiosa y como consecuencia de que el imperativo legal así lo imponía, a tener que dedicar pues, los 2.768.000 euros que, insistimos, tenemos que dedicar a amortizar créditos, pero que de alguna manera denotan que el Ayuntamiento tiene ese equilibrio presupuestario que cuando era desequilibrio era criticado por parte del Partido Popular. Entonces, lo único que pedimos es cierta coherencia. Tampoco pedimos que nos hagan la ola ni que hagan alabanzas especiales para el equipo de gobierno, pero lo mismo que hay críticas cuando se dice que va a haber desequilibrio presupuestario, exigimos cierta coherencia, y si ese desequilibrio presupuestario al final no es tal, pues que también haya por lo menos un reconocimiento de que las cuentas públicas municipales son envidiables y que no hay nada que achacar al equipo de gobierno a nivel financiero. Eso es lo único que pedimos. Y después también las incoherencias del Partido Popular llegan al punto de cuestionar, por ejemplo, el Fondo de Alimentos, cuestionando si se había o no repartido ese Fondo de Alimentos. Se le explicó a la portavoz del Partido Popular que efectivamente el Fondo de Alimentos no se había pagado al proveedor porque las facturas no habían llegado, pero los 90.000 euros que había previstos para el Fondo de Alimentos efectivamente se habían distribuido entre las familias más necesitadas de Torrelavega, que era, entre otras cosas, lo que preocupaba a este equipo de gobierno. El Fondo de Alimentos se instituyó por parte de este equipo de gobierno para que llegara a las familias más necesitadas lo antes posible. Lógicamente, esos 90.000 euros todavía no había factura y esos 90.000 euros han pasado para el año 2015, con lo cual en el año 2015 el Ayuntamiento de Torrelavega va a tener 150.000 euros, va a tener que pagar 150.000 euros en alimentos, de los cuales 90.000 ya ha distribuido a lo largo del año 2014. De hecho, a fecha de enero ya tenemos en nuestro poder facturas por superiores a los 80.000 euros correspondientes al año 2014. Es decir, ni han hecho seguimiento, ni se han preocupado si los alimentos han llegado o no en las condiciones que debieran de llegar a los usuarios, tampoco se han preocupado de si los vales de compra han surtido el efecto deseado. Nosotros sí lo hemos hecho y nosotros estamos satisfechos de que esos 90.000 euros hayan llegado como tenían que llegar y como así ha sido a todos los ciudadanos necesitados del Ayuntamiento de Torrelavega, que han acudido o bien a Corcopar o bien a Cruz Roja, que eran las dos organizaciones que colaboraban con el Ayuntamiento en esa entrega de alimentos. Por tanto, también tenemos que negar esa afirmación del Partido Popular que decía que parte del remanente se debía a esos 90.000 euros que no éramos sido capaces de entregar. Insisto, como no hacen seguimiento de los temas, pues han venido varios camiones, han hecho varios repartos, ellos no han acudido a ninguno y entonces hablan sin conocimiento de causa, como viene siendo habitual. También criticaban inversiones dentro de ese plan de obras financiado en parte por el Gobierno de Cantabria y hablaban en concreto de la obra de Hermilio Alcalde del Río. La obra de Hermilio Alcalde del Río fue una petición del Partido Regionalista en la oposición, fue una de las condiciones que pusimos precisamente para que el Centro de Emprendedores cambiara de ubicación. Dijimos sí al Centro de Emprendedores en la Carmencita, pero entendemos necesario el que se arregle el vial de Hermilio Alcalde del Río. Hermilio Alcalde del Río, tenéis aquí una documentación que tiene 4 fases. Entonces, de las 4 fases, la más complicada de todas, lógicamente, es la que pasa
en el entorno de la estación, porque está por medio del soterramiento y porque hay expropiación, con lo cual nosotros de las 4 fases, lógicamente pensábamos en la primera, que no lleva expropiación, que está pegada al centro de emprendedores y que justificaba nuestra petición de alguna manera, hacer coincidir una obra con otra. Ahora vamos a levantar terreno, ahora vamos a hacer allí la obra del centro de emprendedores, es el momento ideal para hacer un vial de acceso por la rotonda de antes del Donus. Los técnicos lo vieron perfecto, pero el proyecto que presentó el Partido Popular era otro que llevaba expropiaciones y era otro que empezaba la casa por el tejado. Este equipo de gobierno, lógicamente, ha solicitado al Gobierno de Cantabria esa modificación para empezar realmente por donde hay que empezar, que es por la rotonda del centro de emprendedores, la más cercana al centro de emprendedores. Otra de las cosas que también criticaba era el tema de los convenios deportivos. Se les ha explicado por activa y por pasiva. Hablan de unos informes del interventor. Los informes del interventor también hay que saber leerlos y hay que saber interpretarlos. El presupuesto del IMD tiene 3 partidas concretas para clubs y para actividades deportivas. 2 de ellas para actividades deportivas y una de ellas para convenios de los clubs. Los convenios de los clubs lo que hay que hacer es que el dinero llegue en el momento que los clubs lo necesitan, no a final de año. Entonces, lo que se ha hecho es darles a todos los clubs, los mismos clubs que históricamente han venido recibiendo ayudas. Son 8 clubs que históricamente han venido recibiendo ayudas por parte de todas las corporaciones que ha tenido el Ayuntamiento de Torrelavega. Pues eso es lo que se ha hecho. Los 280.000 euros que había para clubes deportivos se han repartido en los mismos 8 clubs que ya el año anterior tuvieron ayudas deportivas. Y después queda una partida completa por 92.000 euros para que lo gasten en eventos deportivos, para que la corporación entrante decida a quién subvenciona en función del evento deportivo que se presenta al ayuntamiento. Tienen 92.600 euros para hacer uso de ese dinero. Como referencia, por ejemplo, en los años en los que el Partido Popular tuvo responsabilidad de gobierno, en esa partida de 92.500 se gastaron 88.000 y 87.000. Es decir, estamos dejando una partida muy similar a la que ellos dispusieron y a la que ellos llevaron a cabo durante su época de gobierno en el 2012 y 2013. Por lo tanto, el decir o el públicamente votar en contra a los convenios deportivos haciendo o poniendo como justificante el informe del interventor no tiene ningún sentido. Lo único que tiene es una clara crítica política y una clara dar la espalda a los clubes deportivos que de alguna manera lo que están viendo es que se les está dando lo mismo del año anterior, se les está manteniendo el mismo convenio que venían teniendo y no hay ninguna novedad ni para bien ni para mal. Ha habido equipos que el año pasado se les se había comprometido un importe en caso de que subieran. Si no suben, pues ese importe lógicamente no se les aporta. Y eso es lo único que se ha hecho. El resto es lo mismo que se venía haciendo. Con lo cual, la crítica carece de todo rigor. Los clubes deportivos, lógicamente, lo conocen, saben quién ha sido el que ha votado en contra de los clubes deportivos de Torrelavega, que, como digo, históricamente es que son los mismos 8 clubes. ¿Qué nos puede pasar? Que nazca un 9º club de aquí a diciembre. Pues efectivamente, si nace un 9º club de aquí a diciembre y sale el Fútbol Club Torrelavega, pues tendrá que esperar al año 2016 para recibir ayudas. Pero lo mismo que ha pasado en los años anteriores. Lo único que hemos hecho es hacer la convocatoria de subvenciones a clubes deportivos lo antes posible para que dispongan del dinero. No necesariamente es algo electoral porque, insisto, son las mismas instituciones y los mismos importes de años anteriores, con lo cual la crítica pues no tiene ningún sentido y sí tendría sentido hablar de esos 92.500 euros que tienen ahí y que van a ser ellos, la corporación entrante, los que tengan que decidir en qué lo van a gastar. O sea, si hubiéramos tenido un interés especial en hacer todas las actividades de aquí a mayo, pues lógicamente las hubiéramos hecho todas de golpe. Eso sí sería criticable. El mundo no se acaba en mayo. Y eso nosotros lo tenemos claro. El equipo de gobierno está siendo escrupuloso, no como fueron ellos, porque ellos los últimos 2 meses, con la anunciada moción de censura, dilapidaron el dinero, por ejemplo, de prensa y de alguna actividad más, que dejaron al equipo de gobierno entrante con un déficit bastante importante a nivel presupuestario por cosas que se habían gastado de años anteriores. Esa es la realidad de lo que hizo el Partido Popular en el gobierno. Y nada más. También decir que hablaron incluso de que la ley de estabilidad presupuestaria de las haciendas locales permite hacer inversiones en capítulos que llaman ellos sostenibles, pero también es verdad que tienes el techo de gasto que te impide
gastar más de lo que estamos presupuestando. Con lo cual, sí es verdad que podíamos haber dejado de invertir o de amortizar créditos bancarios, pero si hubiéramos dejado de amortizar créditos bancarios hubiéramos subido el techo de gasto, con lo cual hubiéramos entrado en desequilibrio presupuestario, que es lo que no queremos. Por tanto, la ley, efectivamente, no hay por dónde cogerla. Ya es bueno que el propio Partido Popular, ahora en la oposición, critique esa ley, critique el tener que llevar a amortizar créditos partidas que en este momento no eran necesarias y que eran más necesarias en otro capítulo, pero es la ley que tenemos y es la ley a la que nos tenemos que amoldar y yo diría que sufrir.